Creí que conocía a mi mejor amigo. Se fue un tiempo, regresó con dinero y poder. Me llevó a un lugar donde vi cosas que jamás debí ver. Y descubrí que hay personas capaces de vender su alma al diablo con tal de ser alguien en la vida. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Este es un espacio donde abrimos el corazón y le damos voz a esas historias que muchas veces callamos, pero que merecen ser contadas. Hoy te damos la más cordial bienvenida a Esto me pasó. La historia que estás por escuchar es sobre ambición, lealtad y hasta dónde puede llegar alguien cuando está dispuesto a pagar cualquier precio por cumplir sus sueños. La siguiente historia tiene como título La secta que se llevó a mi mejor amigo. Hola Cameli, mi nombre es Jonathan. Les escribo para contar mi historia. Cuando estaba en la preparatoria, conocí a alguien que se convertiría en mi mejor amigo. Desde el primer día de clases, conectamos de inmediato. Nos llevamos increíble. Pensábamos muy parecido y compartíamos el mismo tipo de humor. Pasamos juntos los 3 años de preparatoria, viviendo muchas aventuras y creando recuerdos que nos marcaron para siempre. Al graduarnos, decidimos entrar a la misma universidad, y aunque cada uno eligió una carrera diferente, aún así, seguíamos viéndonos con frecuencia. Coincidíamos en la escuela y aprovechábamos los fines de semana para pasar tiempo juntos. Todo se mantuvo así hasta que en el último semestre a él se le presentó una oportunidad que lo cambiaría todo: irse a cursar un semestre en otra universidad. Para ser exacto, en la Ciudad de México. Durante ese tiempo, al principio, seguimos en contacto por llamadas y mensajes. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando conocí a un chico local, con el que hizo clic de inmediato. En esos días, me contó que este chico era muy adinerado, de una zona fresa de la ciudad. Me contaba que iba seguido a su casa, y poco a poco dejó de responder mis mensajes. Cada vez se reportaba menos, y las llamadas simplemente desaparecieron. Eso me dolió mucho. Era mi mejor amigo, mi mano derecha, mi compañero de aventuras. Aún así, decidí enfocarme en la escuela y mantenerme ocupado, pensando que solo era cuestión de tiempo. Al terminar el semestre, volvería y todo se acomodaría. Y así fue. Unos días después de haber concluido los proyectos finales, recibí un mensaje. Era él. Me dijo que ya estaba de regreso en la ciudad, en casa de sus papás. Me emocioné muchísimo y fui a verlo de inmediato. Pero al llegar y saludarlo, noté que algo en él había cambiado. Su forma de ser ya no era la misma, incluso su manera de vestir. Se mostraba más serio y hablaba de una forma excesivamente correcta. Al principio pensé que era una broma, una de las suyas, pero no. No me seguía el juego como antes. La conversación no fluía igual que siempre. Le dije que mejor nos viéramos otro día, que seguramente se le pasaría esa actitud de presumido que había aprendido con su amigo del intercambio. En cuanto hice ese comentario, su rostro cambió por completo. Se llenó de furia. Empezó a gritarme que no hablara de él, que yo no lo conocía, que no sabía quién era en realidad. Me dijo que haberlo conocido había cambiado su vida y que mejor me largara, que yo no entendía ni entendería nada nunca. Me llené de coraje, lo empujé y se cayó al piso. Estaba muy molesto. Yo había esperado todo un semestre para retomar nuestras aventuras, y él se estaba comportando como un completo imbécil. Ese día decidí irme. Yo era muy orgulloso y no pensaba buscarlo. Esperaba que fuera él quien me hablara primero. Pasaron los días, luego semanas, incluso el mes completo. Y fue ahí donde decidí dejar el orgullo a un lado y fui a buscarlo. Cuando llegué a su casa, me encontré con su mamá.
Me dijo que pasara. Vi en su rostro una expresión de sorprendida. Me preguntó dónde me había metido todo ese tiempo, que si por qué no había ido a despedirme de Eric. Le dije que no entendía a qué se refería. Entonces, extrañada, me explicó que se había ido a vivir a la Ciudad de México. El papá de un amigo que conoció allá le ofreció trabajo, incluso antes de titularse, que era una oportunidad muy buena y que no podía rechazarla. Me dijo que ya tenía una semana que se había ido. Le dije que no tenía idea de nada de eso, que nadie me había dicho que se iba. Le conté que la última vez que nos vimos, habíamos discutido y que lo había notado muy extraño, como si ya no fuera él. Al escuchar eso, su madre me interrumpió. Me dijo que ella también lo había notado diferente, que intentó hablar con él muchas veces para saber si algo le pasaba, pero nunca logró que se abriera. La decisión de irse a México le pareció demasiado repentina. Trató de preguntarle a dónde se iba exactamente, quiénes eran esas personas que había conocido, pero él siempre evadía el tema. Sabía qué decir y cómo esquivar las preguntas, para al final no responder nada. Me fui de la casa de Eric con el corazón muy pesado. Nosotros teníamos planes: buscar trabajo, mudarnos a otra ciudad, empezar una nueva vida, conquistar el mundo. Ya saben, ideas de chicos. Pero de un momento a otro, él había cambiado y había mandado todo por un túnel sin salida. Días después, decidí escribirle, pero mis mensajes ya no le llegaban. Me había eliminado de redes sociales y las llamadas que intenté hacer nunca fueron contestadas. Yo sí soy orgulloso, pero la verdad es que estaba muy preocupado por mi amigo. Pasó un tiempo y un día me encontré con una amiga en el supermercado. Me preguntó que si qué mosca le había picado a Eric. Me contó que en redes sociales hacía publicaciones en lugares lujosos. Incluso me dijo que cuando ella reaccionó a una de esas publicaciones, él la eliminó. Le expliqué que yo tampoco sabía nada de él, que nos habíamos peleado y que se había alejado de mí como si solo hubiera estado buscando un pretexto. Las cosas quedaron así durante casi 2 años. Para entonces, yo ya tenía un trabajo en mi ciudad natal. Todo iba bien, lento, pero avanzando. Seguía viviendo con mis padres. Tenía novia y la verdad, la quería muchísimo. Quería pedirle matrimonio, pero siempre he sido de planear mi vida con cuidado. Y sabía que con mi sueldo aún no podía hacerlo. Necesitaba ganar más para poder mudarme y poder ofrecerle un lugar digno para comenzar nuestra vida juntos. Una noche, mientras revisaba mis redes sociales, vi que tenía una nueva solicitud de amistad. Al abrirla, me di cuenta de que era Eric. No voy a mentir, me dio gusto verlo aparecer. Mi amigo de aventuras. De inmediato llegaron los recuerdos de todo lo que habíamos vivido juntos, y también regresó a mi mente lo mal que había terminado todo, lo torpe y dolorosa que fue nuestra separación. Aún así, no lo dudé y acepté la solicitud. Al día siguiente, me escribió por mensaje directo para saludarme. Empezamos a platicar y sorprendentemente todo fluyó como antes y como siempre. Los mismos chistes, la misma complicidad, la misma forma de comunicarnos, como si el tiempo no hubiera pasado. Me dijo que estaba en la ciudad y que si quería, podíamos vernos para saludarnos. Yo acepté. Quedamos de ir por un café para poder platicar con calma. Cuando llegué al lugar, él ya estaba ahí, pero se veía completamente diferente. Vestía ropa muy elegante, tenía un porte imponente y llevaba accesorios finos que a simple vista gritaban que eran muy costosos. Al verme, me saludó como antes, con el mismo entusiasmo de siempre. Pronto comenzamos a platicar y a ponernos al día. Me contó que se había establecido en la Ciudad de México, que estaba casado, tenía casa propia y que viajaba constantemente por trabajo. Seguía trabajando en la misma empresa por la cual se había mudado originalmente. Sin duda, era un hombre exitoso. Él sí había cumplido ese sueño que siempre tuvimos: superarnos
llegar lejos, ser alguien importante en la vida. Yo, por mi parte, le conté cómo me estaba yendo. Era evidente que no tan bien como a él. Le hablé de mi trabajo, de mis planes y también de mis limitaciones. Él se quedó escuchándome con atención. Cuando terminé de hablar, me dijo que quería ayudarme, que quería verme bien, que cumpliera mis sueños y mis metas, que si yo se lo permitía, él podía hacer algo por mí. Con curiosidad, le pregunté de qué manera pensaba ayudarme, y me dijo que antes necesitaba hacer una llamada. Se levantó de donde estaba sentado y se apartó unos minutos. Al volver, traía una sonrisa. Me dijo que había hablado con su jefe y que tenía una oportunidad para mí en la empresa donde él trabajaba, que les gustaría que empezara lo antes posible. Le dije que yo no me dedicaba a lo mismo que él, pero insistió en que no había problema, que se trataba de un puesto administrativo y que él podía apoyarme. Le pedí que fuera más despacio, yo necesitaba ir paso a paso. Yo tenía mi vida en mi ciudad, yo no podía abandonarlo todo de la noche a la mañana. Pero él insistió, me dijo que era una oportunidad muy buena, que en la Ciudad de México me iría mucho mejor y que con el sueldo que tendría podría darle una buena vida a mi futura esposa. Y ahí tocó una herida profunda, porque eso era exactamente lo que yo soñaba. Una familia estable, un futuro seguro para mi novia y para mí. Le dije que aunque la propuesta era muy tentadora, necesitaba pensarlo. Entonces me dijo, más que pensar, es mejor planear. Me dijo que si por qué no solicitaba una semana de vacaciones en mi trabajo y aprovechábamos para ir ese fin de semana a la ciudad. Él se ofreció a apoyarme con los vuelos, me daría hospedaje en su casa y durante esa semana me mostraría cómo trabajaba y cómo el éxito podría llegar mucho antes de lo que yo imaginaba. Y así me demostraría cómo el éxito podía llegar mucho antes de lo que yo imaginaba. Sinceramente me pareció muy buena idea. Le dije que al día siguiente iría a mi trabajo y solicitaría las vacaciones, que todo dependía de eso. Él respondió que no había ningún problema. Nos quedamos un rato más en el café y después cada quien tomó su camino. Esa misma noche platiqué con mi pareja. Ella se mostró muy contenta por la oportunidad que se me estaba presentando. Al siguiente día solicité las vacaciones en mi trabajo y fueron aprobadas. Me comuniqué con Eric y muy entusiasmado me dijo que sin problema volaríamos ese mismo fin de semana. Llegó el día acordado del vuelo. Nos encontramos en el aeropuerto. Yo estaba muy emocionado, viajando en busca de nuevas oportunidades junto a mi viejo amigo. Abordamos en primera clase, la mejor aerolínea del país. Yo ya había volado antes, pero nunca en primera clase, así que todo pintaba excelente. Al llegar a la Ciudad de México, Susana, la esposa de Eric, nos recogió en el aeropuerto. Era una mujer muy hermosa, parecía modelo, y fue sumamente amable conmigo. Nos preguntó si queríamos ir a descansar antes de empezar a planear la semana. Eric dijo que le parecía bien, y luego me preguntó a mí. Le respondí que por mí no había ningún problema, que me sentía un poco cansado por el viaje. Ellos se veían muy bien juntos, casi como una pareja de revista. No sé mucho de autos, pero el vehículo en el que íbamos se notaba muy lujoso. Conforme avanzábamos, me di cuenta que entrábamos en una zona con casas enormes, que casi parecían mansiones. La de Eric no fue la excepción. Un terreno inmenso, con una casa en el centro, rodeada por un jardín gigantesco, muy bonito. Todo parecía un sueño para mí. Únicamente había visto algo así en películas. Entramos a la casa y subimos a la segunda planta. Susana me acompañó a lo que sería mi habitación. Todo era elegante. La casa tenía muchas habitaciones. Y mi cuarto era amplio y muy cómodo. Antes de irse, me dijo que si necesitaba cualquier cosa, se lo hiciera saber sin problema. Un poco después, llegó Eric. Me preguntó cómo me sentía y le dije la verdad. Muy motivado. Ver cómo era su vida ya no me dejaba dudas. Quería empezar una nueva vida en esa ciudad.
Eric sonrió y me dijo que así sería, que muy pronto tendría todo eso y mucho más. Decidí acostarme y me quedé profundamente dormido. Desperté en la madrugada con mucha sed. Bajé a la cocina por agua. Nunca he sido creyente de cosas paranormales, pero esa noche el ambiente se sentía pesado. Había un silencio extraño, anormal. No se escuchaba absolutamente nada, ni siquiera a lo lejos. Llegué a la cocina, tomé un vaso y me serví agua. Mientras la estaba bebiendo, escuché de pronto una voz detrás de mí. ¿Todo en orden? Di un brinco del susto y derramé el agua. Susana estaba parada en la entrada de la cocina, completamente a oscuras. Le pedí disculpas por el agua en el piso y le dije que me había asustado, que si sabía dónde podía conseguir un trapeador. Por la poca luz, apenas se alcanzaba a distinguir su rostro, pero noté que estaba muy seria. Me dijo que no me preocupara, que ella se encargaría, y me preguntó si necesitaba algo más. Le respondí que no, que regresaría a dormir. Salí de la cocina con una sensación muy incómoda por la seriedad de la esposa de mi amigo. Mi intención no era incomodar. Subí las escaleras que daban a un pasillo largo lleno de habitaciones. La mía estaba casi al final. Mientras avanzaba por el pasillo, escuché un pequeño ruido. Giré la cabeza y vi una de las puertas entreabiertas. Al asomarme, distinguí a Eric dentro del cuarto. Me extrañó verlo despierto también y le dije: «Eric, amigo, ¿qué haces despierto esta hora?» Escuché que dio pasos muy rápidos, casi como si corriera, y abrió un poco más la puerta. Salió rápido del cuarto y lo cerró. Al hacerlo, me di cuenta que el cuarto estaba vacío. Solo había una estatua enorme, de casi 2 metros, colocada en el centro. Alcancé a ver que tenía cuernos y el rostro de un animal parecido al de un cerdo. Eric salió de inmediato y cerró la puerta con rapidez. Me miró con una expresión muy seria y me preguntó que sí, qué hacía ahí. Pregunté qué era esa cosa que tenía en esa habitación, y yo, bromeando, le preguntó que si ahora le gustaba coleccionar figuras de cerditos. Su rostro cambió al instante. Pasó de serio a completamente enfurecido, igual que aquella vez en la que nos peleamos. Me gritó que me callara, que no sabía lo que estaba diciendo, que era un ignorante. Yo me quedé totalmente desconcertado. En ese momento llegó Susana. Nos preguntó que sí, qué estaba pasando. Yo le dije que Eric estaba haciendo un pendejo, solo porque había dicho un chiste. Ella le preguntó directamente si yo había entrado al cuarto. Eric respondió que no, que solo había visto un poco. Al escuchar eso, Susana también cambió su expresión. Se mostró molesta y muy seria, y le dijo a Eric que debían adelantar las cosas y resolver todo al día siguiente. Eric asintió con la cabeza y luego me dijo que todo estaba bien, que lo disculpara, que mañana hablaríamos y que ya deberíamos todos de irnos a dormir. Le dije que estaba bien, que me disculpaba, que no había sido mi intención entrometerme en sus cosas. No dijeron nada más. Me fui a mi habitación mientras ellos se quedaban ahí, observándome, como asegurándose de que realmente entrara a la habitación. Toda esa situación me pareció muy extraña, pero hasta ahí. No le di más importancia y me dormí. A la mañana siguiente bajé a la cocina. En el comedor estaba Eric, Susana y alguien más. David. Me lo presentaron. Era hermano de Susana. Era el mismo chico que Eric había conocido durante el intercambio. Cruzamos algunas palabras, hasta que Susana dijo que el banquete se iba a enfriar. Desayunamos y todo normal. Yo tenía muchas preguntas para Eric después de lo ocurrido la noche anterior, pero sabía que ese no era el mejor momento. Durante el desayuno, David comentó que todo estaba listo para la tarde y que estaban entusiasmados por los nuevos colaboradores. Eso me alegró. Era mi primer día ahí y ya me estaban tomando en cuenta, sin saber lo que realmente me esperaba. Al terminar de desayunar,
Eric me preguntó que si quería acompañarlo a dar una vuelta. Yo acepté. De regreso a casa, Eric me dijo que tenía que hablar conmigo. Me confesó que al principio pensaba presentarme con sus compañeros unos días después, pero que con todo lo que había pasado ya no tenía sentido seguir esperando. Sabía que yo tenía preguntas por lo ocurrido esa noche y que lo mejor era que ese mismo día lo acompañara a una reunión, donde por fin todo se me explicaría. La verdad, eso me dejó más confundido. Le dije que no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Él me dijo que al inicio todo parecía difícil de entender, pero que si seguía al pie de la letra sus indicaciones, y esa noche hacía exactamente lo que me dijeran, no había ninguna duda de que sería aceptado, y que una vez dentro, vendría todo lo que siempre había soñado: dinero, bienestar, lujos, mujeres, cualquier cosa que me pudiera imaginar. Pero también dejó algo muy claro: tenía que ser fiel y demostrar lealtad, porque de lo contrario, se quedó en silencio, haciendo una pausa. Le pregunté que si qué pasaría de lo contrario. Sonrió y me dijo que no me preocupara, que estaba seguro de que yo era el indicado para recorrer ese camino a su lado, como antes, como cuando éramos grandes amigos, solo que ahora, según él, con cosas mejores y convertidos en hombres nuevos. Yo no entendía nada. Cada palabra me generaba más dudas. Le pedí que por favor me explicara bien, sin acertijos. Me dijo que respetara, que no podía decirme nada más, y que por favor confiara en él. Por el tono en el que me lo dijo, sentí que no tenía muchas opciones. Ya estaba ahí, y deseaba ese empleo. Me visualizaba con una mejor calidad de vida, para poder ofrecer algo mejor a mi novia. Así que le dije que estaba bien, que no había problema, que esperaría. Se llegó la noche. Susana, Eric y yo salimos rumbo al lugar. Noté que no avanzamos demasiado. Seguíamos en la misma zona, solo que esta vez llegamos a una casa mucho más grande. Afuera había varios vehículos estacionados. Eric y Susana bajaron del auto una maleta negra. Caminamos hacia la entrada, y ahí nos recibió un guardia con una caja. Nos pidió que dejáramos nuestros celulares dentro. Eric me dijo que no me preocupara, que era parte de las reglas. A mí, sinceramente, no me daba buena espina nada de lo que estaba pasando, pero seguía adelante por ese trabajo, por esa esperanza de hacer realidad mis sueños en poco tiempo. Accedí, dejé mi celular y entramos. Al pasar, vi un pasillo con dos puertas, una al fondo y otra a un costado. Eric me pidió que entrara por la del costado. Era un cuarto grande con vestidores y casilleros. De la maleta sacaron unas batas negras y me dieron una de ellas. Me dijeron que me cambiara, que me quitara absolutamente toda la ropa y me pusiera la bata. Les pregunté que si eso realmente era una broma. La verdad, yo estaba muy sacado de onda. No me respondieron, solo se me quedaron viendo y luego entraron a los vestidores. Todo eso no me gustaba en absoluto, pero no sabía cómo salir de la situación. Sin opciones, hice lo mismo. Ya vestidos con las batas, salimos del cuarto y nos dirigimos a la otra puerta. Al entrar, me di cuenta de que era una reunión de unas 30 personas aproximadamente. Estaban comiendo, bebiendo, charlando. Varias personas se acercaron a saludar a Eric y a Susana. Ellos me presentaban como uno de los nuevos. Yo estaba muy nervioso y no sabía ni por dónde empezar a preguntar tantas cosas que pasaban por mi mente en ese momento. Tiempo después, David tomó la palabra en el micrófono. Dijo que estaba muy contento de que hubiera nuevos compañeros esa noche, que se unirían al propósito de su Señor para poder cumplir los deseos de todos. Luego pidió que los nuevos nos acercáramos. Eric me dijo en voz baja que obedeciera, que siguiera a David. Lo hice. Subimos unas escaleras y llegamos a una puerta enorme, con grabados
y decoraciones extrañas. Al abrirla, entramos a lo que parecía más un salón que un cuarto. Había bancas y al frente una estatua. Era la misma estatua, con cuernos y con rostro de cerdo. Su cuerpo era humanoide, con una túnica, con dedos largos en las manos y pies parecidos a los de un chivo. Estábamos aterrorizados. Nada de eso me gustaba. Nunca me habían gustado ese tipo de cosas. Nos pidieron que nos sentáramos. Éramos 3 personas y yo. David nos pidió que nos arrodilláramos frente a su Señor, diciendo que nuestras vidas estaban a punto de cambiar, que mientras le entregáramos todo, Él nos daría todo a cambio. Luego hicieron pasar al frente a una de las nuevas. Era una mujer. Parecía que ya sabía lo que iba. Se descubrió el brazo y David tomó una daga. Le cortó mientras decía unas palabras que ni siquiera puedo pronunciar. Recolectaron la sangre en una copa y subieron por una pequeña escalera que estaba a un lado de la figura, para después vertírsela en la cabeza. Mientras pasaba esto, otro sujeto que estaba con David le decía a la mujer que repitiera las palabras: me entrego a ti, me entrego a ti, una y otra vez. Al ver esa escena repulsiva, me levanté sin pensarlo. Empecé a correr, abrí la puerta y seguí huyendo. Bajé las escaleras mientras Eric me gritaba que no, que me detuviera. Los esquivé y entré a lo que parecía una cocina. Y por suerte, tenía salida al patio. Salí por ahí y logré escapar al terreno de la casa. Tenía un gran problema. Todas mis cosas estaban en casa de Eric. Mi cartera, mis pertenencias y también otro celular que me habían dado en mi trabajo. Corrí con una sola idea en la cabeza: llegar antes que Eric o que cualquiera que pudiera ir tras de mí. Llegué a la casa, logré entrar, subí de inmediato a la habitación, tomé mis cosas y cuando bajé las escaleras, ahí estaba él, agitado. Empezó a reclamarme, a decirme que claramente me había advertido que no huyera, que debía obedecer todo lo que me dijeran. Yo exploté. Le pregunté que si cómo era posible que estuviera involucrado con gente así, con cosas tan enfermas solo por dinero. Le dije que me daba lástima que hubiera tenido que recurrir a eso para cumplir sus sueños. Le recordé que nosotros teníamos un plan: trabajar duro, esforzarnos, construir algo real, algo genuino. Le dije que no entendía cómo podía ser feliz de esa manera, que sí que no se daba cuenta de lo retorcido que era todo eso. Me interrumpió. Me dijo que yo jamás entendería nada, que él era feliz porque tenía todo lo que siempre soñó y mucho más, que no le importaba lo que su señor le pidiera hacer, que ese era su propósito y lo cumpliría sin pensarlo. Luego me dijo algo que me heló la sangre, que ya no podía dejarme ir, que todo estaba arruinado y que debía limpiar el desorden. Le dije que estaba loco. Le pregunté que si qué pretendía hacerme a mí, a su mejor amigo. Le pedí que recordara quién era yo, que tenía una vida, planes, sueños, que yo no quería estar ahí, no así. Se quedó en silencio y después me dijo que si me dejaba ir, esas personas eran capaces de hacer cosas muy malas, que para ellos la muerte era un camino corto y poco satisfactorio, que eran capaces de todo. Me confesó que en esos años había visto cosas espantosas, pero que para él habían valido la pena por todo lo que tenía, pero que quizá yo nunca lo entendería, pero que así era su mundo. Hubo un silencio pesado entre nosotros. Nos quedamos mirándonos fijamente, como si por un instante volviera a verme no como un problema, sino como el amigo que había sido alguna vez. Sentí que estaba luchando consigo mismo, como si una parte de él aún quisiera salvar algo de lo que fuimos. Al final, me dejó ir. Me dijo que me fuera, que él vería qué decir
y que jamás, pero jamás regresara ni lo buscara. Le agradecí muchísimo. En ese momento, noté algo que nunca voy a olvidar. Su mirada ya no era imponente, estaba llena de terror inmenso. Más que enojo o coraje, sentí lástima. Me fui. No volví a saber absolutamente nada de Eric. Sus redes sociales desaparecieron otra vez. Quiero pensar que él también huyó, que decidió empezar de nuevo lejos de todo eso, y que algún día nos volveremos a ver. Pero también sé que puede no ser así, que quizá no terminó bien. Ese terror que vi en sus ojos aquella noche fue lo último que supe de él. Y eso me genera una intranquilidad enorme, porque toda la gente que vi en esa reunión se notaba importante. Incluso reconocí a 2 o 3 personas famosas. No sé si esa secta está en todos lados. Quiero creer que no, pero si lo está, no sé de qué sean capaces. Solo espero que jamás se topen con ellos, ni siquiera por error. Y recuerden algo, aunque crean conocer por completo una persona, nunca se sabe. Nunca se sabe si lleva una doble vida o hasta dónde sería capaz de llegar por cumplir sus sueños y ambiciones. Camelis, hasta aquí llega la historia que nos compartió nuestro amigo. A veces creemos que el éxito lo justifica todo, sin detenernos a pensar en consecuencias y en el precio que están dispuestos a pagar para alcanzarlo. Esta historia nos recuerda que no todas las oportunidades son lo que parecen, y que hay personas que por dinero, poder o ambición terminan cruzando límites de los que ya no se vuelve, porque aunque creas conocer a alguien desde toda la vida, nunca sabrás qué está dispuesto a hacer para convertirse en quien quiere llegar a ser. Y recuerda, aquí cada historia es un mundo, y cada mundo tiene algo que enseñarnos. Si te gustaría contarnos lo que te pasó, mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com. Queremos darle voz a lo que llevas dentro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @estomepasómx y comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.